Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Perfecto. Ok, y continuamos con la serie de ser hallados en Él. Y todo esto nos va llevando a un entendimiento, a un conocimiento de quiénes somos nosotros en Cristo, porque nosotros debemos de encontrar nuestra realidad en Él, porque la Escritura nos dice que Dios hace cosas nuevas. Entonces, el que ha sido hallado en Él vive en la fe del Hijo de Dios. Ahora nosotros vivimos por la fe del Hijo, fuimos salvos por la fe en el Hijo, pero ahora vivimos por la fe del Hijo. Dios hace cosas nuevas. Ser hallado en Él es establecer que las cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas. Y nuevas, cuando decimos nuevas, es estar en Cristo. Aquí es donde nosotros debemos ser hallados. Nosotros debemos de encontrar nuestra realidad en Cristo. Yo sé que tú has escuchado esta frase, ¿verdad? Dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sí, porque le iban a decir de otra manera. Pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Realmente solamente es una mona vestida, pero sigue siendo mona. Cuando llegamos a Cristo, a veces pensamos que seguimos siendo la misma mona. Pero algo muy importante es que, y lo hemos dicho, bueno, yo lo he dicho en otras ocasiones, Dios no vistió a la mona de seda. Dios mató a la mona y te dio vida nueva. Eso es lo que difiere. Mucha gente piensa que es la misma mona pero vestida, y no es así. Lo que nosotros tenemos que aprender o conocer es la vida nueva que se nos ha dado ahora en Cristo. Te voy a citar algunas porciones de la Escritura rápidamente. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos en Cristo? Amén. Entonces dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Eso es algo importante y algo que necesitamos entender. Todas las cosas ahora son nuevas en Cristo. Nosotros somos el nuevo hombre, el hombre espiritual. Anteriormente, nosotros no teníamos, o espiritualmente dice la Escritura que estábamos muertos. No teníamos manera de poder tener comunión con Dios, de poder comunicarnos con Dios. Solamente ahora que estamos en Cristo tenemos esa comunión con Dios. Somos seres espirituales. Hemos trascendido al ámbito de lo eterno, al ámbito espiritual, porque estamos en Cristo. Ezequiel 36:26 dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y nuevamente la Escritura nos está diciendo que Él hace cosas nuevas y Él nos da cosas nuevas. Nosotros tenemos una vida nueva, pero como todo aquello que es nuevo para nosotros, tenemos que aprender a vivir con aquello que es nuevo. Cuando tú adquieres algún artículo, el que sea, que es nuevo, hay artículos que son muy básicos, que dices, bueno, tomo el principio y va a funcionar igual. Pero hay artículos que son nuevos y que tenemos que instruirnos, que tenemos que conocerlos, que tenemos que conocerlos más a fondo. Así es la vida nueva. La vida del Espíritu es una vida que todos los días, constantemente, estamos aprendiendo a vivir de esa manera, y eso es lo que es el Evangelio. Hace 8 días Luceli les hablaba de que el Evangelio es la notificación de la realidad que tú tienes en Cristo. Entonces necesitas conocer esa realidad que tú tienes en Cristo, y nosotros a medida que estamos expuestos a la palabra, pues la palabra nos va notificando, nos va colocando en esa realidad para que nosotros podamos vivir en esa realidad, en aquello que ya es una realidad para nosotros. Y aunque muchas cosas son realidad ya para nosotros,
si nosotros no las conocemos, pueden seguir estando ahí, ¿sí? Como funciones o como parte de nosotros, pero por ignorarlas no podemos tomar aquello que por derecho legal nos corresponde. Hace unas semanas atrás, que hablando dentro de esta misma serie, veíamos en la parábola del hijo pródigo que uno de los hijos, el mayor, le reclamó a su papá. Dice: a ese tu hijo le diste todo, y se fue y lo gastó viviendo perdidamente. Dice: y a mí, que soy tu hijo, fíjense, que soy tu hijo, prácticamente le dijo: y me porto bien, y aquí estoy todo el día, y estoy trabajando todo el día contigo, ni siquiera me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y realmente, si tú analizas esta porción de la Escritura, es algo tremendo, porque este joven jamás se dio cuenta de la realidad en la que vivía, porque al principio de la parábola tú puedes recordar que la Escritura dice: y les repartió los bienes. O sea, les dio a los dos, ¿sí? Entonces, en este caso a nosotros se nos ha repartido mucho, pero si nosotros no entendemos, no somos hallados en Él, puede que esté pasando en nuestra vida como este que quería cabrito, ¿verdad? Estás esperando el cabrito y tú tienes, o sea, tienes el buffet y tú estás esperando que te den el cabrito, que te sirvan. En el buffet, ¿qué pasa? Tú te sirves lo que tú quieras, ¿verdad? A la medida de tu antojo. En este caso, Dios nos ha dado todo un buffet. A la medida de tu madurez puedes irte sirviendo lo que tú quieras. Ahí sí como que ya no nos gustó, ¿verdad? Pero es a medida que tú vas adquiriendo esa madurez, tú puedes acceder a aquello que por derecho legal te corresponde. Nuestra confianza debe estar en la fe del Hijo de Dios. La fe implica, escucha esto, la fe implica conocimiento. Cuando estaba el apóstol aquí, él nos decía que nosotros no podemos tener fe ciega. Si en algún lugar te dijeron: es que tú tienes que tener fe ciega en Dios, no, tú tienes que tener una fe entendida. La fe implica conocimiento, confianza y seguridad de lo que Cristo ha hecho ya en la cruz. Entonces, comenzamos ¿con qué? Con conocimiento. Necesito conocer qué es lo que Cristo ha hecho ya en la cruz. Todo lo que Él ganó en favor mío, todo lo que ahora me pertenece por la obra de salvación que Él hizo en la cruz, yo necesito conocerlo. Pero también necesito tener confianza y esa seguridad, porque Él ya lo hizo en una obra consumada. Entonces, solamente entendiendo esto, conociendo esto, yo voy a poder alcanzar todas las cosas en Él. Y como primer punto, nosotros debemos de entender que aunque se puede tener mucho en lo material, si nosotros no sabemos quién es Él, podemos vivir vidas vacías, vidas necesitadas, vidas hambrientas, vidas sedientas, vidas que no encuentran satisfacción, vidas que no están conformes, que están inconformes, que están con una necesidad de algo, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando el hombre puede alcanzar éxito en términos terrenales, pero si su éxito, dentro de ese éxito no se ve en Dios, no encuentra a Dios, el hombre sigue teniendo un vacío y intenta llenarlo de una manera, porque el mundo te ofrece tantas maneras de llenar los vacíos. Y entonces dice: pues a lo mejor pues la droga, a lo mejor el alcoholismo, el adulterio, y podemos ver tantas vertientes donde poder momentáneamente llenar los vacíos, pero realmente no se va a encontrar. Entonces, aunque son gente que ha alcanzado éxito, si no se encuentra a Dios, si no sabemos quién es Él,
podemos seguir viviendo vidas vacías. Y quiero apoyarme en este tema que vamos a estar desarrollando en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, del 1 en adelante. En este caso vamos a leer San Lucas 19, del 1 al 3, que cita de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo sabía que Jesús tenía algo que él no podía comprar. Zaqueo sabía que en Jesús había algo que él no podía comprar, que aunque él económicamente no tenía necesidades, pero sabía que en Jesús había algo que él no podía comprar. Y realmente es lo que nosotros necesitamos entender. Miren, cuando Cristo ha llegado a tu vida, tú tienes algo que trasciende por la eternidad. El hombre busca trascender a través de sus obras, a través de todo lo que hace. Busca dejar un legado, busca que se le reconozca, y no está mal. Pero necesitamos entender que lo único que es eterno, que lo único que trasciende es aquello que Dios nos ha ofrecido. Es aquella vida espiritual que Dios nos ha ofrecido. Y debemos de trabajar en aquello que trasciende por la eternidad. Por eso era que Zaqueo buscaba, porque sabía que en Jesús había algo que él no podía alcanzar por sus propios métodos, porque sabía que Jesús tenía algo que trascendía. En alguna ocasión a Jesús le contestaron: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque podemos alcanzar muchas cosas, pero la eternidad solamente la alcanzamos en Dios. Solamente lo alcanzamos en Cristo. Por eso es que nosotros debemos de trabajar en aquello que es eterno. Ser hallado en Él es entender el plan eterno de Dios. Necesitamos entender que nosotros estamos aquí por causa de su propósito eterno. Y dentro de su propósito eterno, nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí en la tierra, estamos incluidos. En este caso vemos cómo Zaqueo le buscaba y atendía a Jesús con insistencia. Él insistía en buscarle, él insistía en conocerle, porque él sabía lo que él tenía, que era algo eterno. Lucas 19, 4 al 5 dice así: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjate qué tremendo. Este hombre le buscaba y buscaba verlo entre la multitud. Él buscaba la manera de encontrarle, porque sabía que él tenía algo que él no podía alcanzar. Pero fue tan insistente que esa insistencia llamó la atención de Jesús, y Jesús volteó a verlo y le dijo: hey, Zaqueo, bájate de ahí. Dice: porque hoy es necesario que pose en tu casa. Ahora, aquí aunque Zaqueo era muy insistente, vemos que Zaqueo atendió inmediatamente el llamado que Jesús hizo a su vida. La pregunta aquí es, porque cada vez de que estamos expuestos a su palabra, Él está llamando, Él nos está guiando, Él nos está llevando por aquel camino que nosotros debemos de caminar. ¿Qué estamos haciendo con el llamado que Cristo ha hecho para ser parte de nuestra vida, para tomar el gobierno de nuestra vida, para llevar la guianza de nuestra vida? Si estamos atendiendo, somos obedientes a esa voz, o todavía nos quedamos arriba como Zaqueo. Porque Zaqueo, dice la escritura, que inmediatamente, ¿qué hizo? Descendió y atendió
la voz de Jesús que le estaba diciendo: hoy es necesario. Siguiente punto, tercero, dice: ser hallado en Él es entender que Cristo permanece para siempre. Desde el momento que tú lo recibes, Él permanece para siempre en tu vida. Nosotros necesitamos ser conscientes de esa permanencia. Necesitamos tener ese entendimiento, esa conciencia de que Él, pase lo que pase, no importa la situación que estemos viviendo, Él está con nosotros y Él está en nosotros. Por eso es que Zaqueo dice que él le recibió con gozo. Nosotros necesitamos ser conscientes de esa presencia que nos habita siempre. ¿Cuándo crees que se va Cristo de tu vida? ¿No? Tú estás unido a Él por la eternidad. Y eso es una realidad. Y es una realidad desde ahora. No es porque mucha gente piensa que eso va a ser allá en el cielo. Y no es así. Cristo está unido a ti como una realidad ahora. Nosotros tenemos comunión con Él. Y no hay manera de que nada nos pueda separar. Lucas 19:6 dice así: entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice que si él, eso era lo que él estaba buscando. Dice que cuando Jesús le dijo que voy a posar en tu casa, él dice que él descendió de prisa y le recibió gozoso. Ahora, nosotros sé que en su momento pues le recibimos gozosos, pero ese gozo se tiene que apagar. No, ese gozo tiene que ir en aumento. Ese gozo, ¿por qué? Porque a medida que nosotros, cuando la Escritura dice deleítate en el Señor, realmente es un deleite el conocer todo aquello, todo ese tesoro que Él ha depositado en nosotros, todo ese tesoro que Él nos ha dado para que nosotros podamos vivir. Porque mientras la gente busca la manera de vivir, porque la gente busca paz, la gente busca una manera correcta de vivir, la gente busca orden en su vida, pero no quiere ordenarse. La gente busca paz, pero no quiere alinearse a la voluntad de Dios. Entonces dice que él descendió de prisa y le recibió gozoso. Zaqueo abrió su casa y su vida a Jesús. Y realmente debe ser de esa manera. Cuando tú le abres a Jesús tu casa y tu vida, le estás diciendo: mira, esto es lo que yo soy, pero aquí, de ahora en adelante, que se haga tu voluntad y no se haga la mía. Y ahí es donde las cosas comienzan a cambiar, porque muchas veces le decimos a Dios: hasta aquí te dejo. Como que le decimos: hasta aquí, pásale, pero hasta aquí. No, cuando tú le abres ¿han visto en algunas casas que dice: su casa es mi casa? Tengan cuidado cuando le dicen a alguien: tu casa es mi casa, porque hay gente que se lo toma muy en serio. Pero realmente es cierto. Cuando tú le dices a Jesús: tu casa es mi casa, le estás diciendo literal: tu casa es mi casa. Le estás diciendo: puedes entrar y puedes ver todo lo que está pasando aquí. Y si hay algo que cambiar, si hay algo que ordenar, como tu casa es mi casa, tú lo puedes decir. Tú lo dices y yo lo hago. Así sería tan fácil, pero realmente es así. Porque todavía tenemos como que apartados, ¿verdad? Como que lugares con llave donde no queremos que. Pero realmente Él tiene que tomar el control total de nuestra vida. Nos conviene. Zaqueo abrió su casa y su vida a Jesús. Eso fue una acción que trajo consecuencias eternas a la vida de Zaqueo y a la vida de su familia. A la vida de todos los que estaban ahí trajo consecuencias eternas. Fíjate, porque Zaqueo no volvió a ser la misma persona. Zaqueo entendió que si encontró lo que estaba buscando, lo tomó como un tesoro, lo llevó a su casa y dijo: pues esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo quería para mi vida, esto era lo que me faltaba a mí.
Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros entramos en su reposo. Fíjate, eso es algo muy importante. Estar en Cristo es entrar en su reposo. Permitir que Él haga en mi ser todo lo pertinente en mi vida. Lucas 19:7 dice así: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo entró en un reposo donde dijo: lo que murmure la gente y lo que diga la gente de ahora en adelante de mí no me interesa. Lo que me interesa es de ahora en adelante lo que Él ha hecho, lo que Él hará y lo que Él dice acerca de mí. Porque la gente estaba murmurando de Jesús, porque estaba murmurando de Jesús. Dice: ay, según Él es el Hijo de Dios y no sabe que entró a la casa de un pecador. Y realmente Zaqueo permitió que Él hiciera en su vida. Zaqueo permitió la vida de Zaqueo iba a experimentar algo totalmente diferente, porque él iba a experimentar ahora un orden divino, no un orden de acuerdo a lo terrenal, sino un orden, no un orden de apariencias, porque muchas veces a nosotros nos pesa mucho el qué dirán, las apariencias, la gente, pero Zaqueo ya estaba hastiado de todo eso, porque él sabía que no había encontrado en la gente o en el qué dirán la realidad, pero cuando en Cristo encontró esa realidad, a él no le importó, y eso trajo a su vida paz. Ahora, ¿nosotros estamos permitiendo que Cristo haga en nuestra vida? Porque estar en Cristo es un continuo despojarse del viejo hombre. Escuchen esto, y esto es tremendo. Lucas 19:8 dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, para la vida de Zaqueo, ¿sabes de dónde viene la palabra saquear? De este personaje. O sea, Zaqueo al principio de la escritura dice que era un publicano, un recaudador de impuestos. Pertenecía al SAT de allá. Y de allá recaudaba impuestos. Entonces, pero cuando recaudaban impuestos, pues decía: uno para ti, otro para mí. Y era Zaqueo. Entonces era una persona, pero fíjate el cambio de esta persona. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo, dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Llegó un punto en el que a él no le interesó. Dice: es tanto lo que he encontrado en ti, que todo esto lo hago a un lado, porque he encontrado aquello que yo estaba buscando. Y muchas veces yo no quiero decir acerca de lo material que te despojes. Lo material es un medio que nosotros necesitamos, que nosotros usamos para la extensión del reino. Y es importante que como hijos de Dios seamos entendidos y que podamos movernos en ámbitos financieros. Eso es muy importante. Pero aquí la acción es que a nosotros no nos debe mover más el dinero que tener un entendimiento de el para qué estamos aquí en la tierra, que poder vivir el propósito eterno de Dios, que es darlo a conocer a Él. Fíjense, estas son palabras del apóstol Pablo, pero necesitamos entender que ya no somos nosotros los que vivimos, sino es Él el que vive ahora a través de nosotros. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice: y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo le estaba refutando a Pedro, porque Pedro decía: con los judíos me hago judío y con los gentiles me hago gentil. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo: no, Pedro, dice, tú tienes que tener bien definido quién eres, y tienes que tener bien definido a través de dónde viene tu salvación, o a través de quién viene tu salvación. Y si tu salvación viene de Cristo, pues tienes que entender que ahora, ¿sí?, ya no es tu vida la que vives, sino que ahora la vida que tú vives es la vida que Él diseñó para ti. Ahora tú vives en la fe del Hijo de Dios. Y realmente a eso fuimos llamados, a que ahora nuestra vida sea una vida que expresa la vida de Él, que está impartida en nosotros. La gente espiritual es aquella que manifiesta la vida de Dios. Y fíjate cómo la carta a los Romanos pues nos da nos muestra, ¿verdad?, cómo realmente es la vida de las personas. Dice Romanos 8, versículo del 5 al 6, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La gente busca ¿qué? Paz. La mayoría de la gente busca paz, necesita tener paz. Cualquier persona le dices: ¿qué buscas? Hay gente que tiene enfermedad, hay gente que busca, lo único que dice: yo lo único que necesito en esta vida es paz. ¿Qué tiene que hacer una persona para encontrar paz? Fíjate lo que dice la Escritura: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué necesita una persona para tener paz? Ocuparse del Espíritu, ocuparse de las cosas espirituales. Generalmente cuando la gente viene con problemas de todo tipo, es gente que se ocupa o piensa. Ahí te va otra vez, Romanos 8, 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. La gente está experimentando procesos de muerte porque se ocupa ¿de qué? De la carne. Entonces, cuando alguien se está ocupando de la carne y tiene problemas porque se está ocupando de la carne, ¿cuál es la solución para que esta gente pueda experimentar paz? Ocuparse del Espíritu, llevarlo a que entienda que debe ocuparse del Espíritu, llevarlo a que se conecte a lo eterno, llevarlo a que se conecte a las cosas espirituales, llevarlo a que conozca a Cristo como el Señor, llevarlo a que conozca el plan eterno de Dios, llevarlo a que conozca la obra consumada de Dios o de Cristo. Eso es lo que la gente necesita, eso es lo que el mundo necesita. Pero mientras la gente no quiera entender, pues va a seguir experimentando todo eso en sus vidas. Muerte, esos procesos de muerte, de desesperación. Entonces, el ocuparse de lo espiritual me alinea al propósito eterno de Dios. Realmente, a medida que vamos conociendo, pues nos vamos alineando, y cuando nosotros sabemos que cuando hay vidas ordenadas, el orden trae como consecuencia prosperidad, el orden trae como consecuencia progreso. Por eso es que la vida de un hijo de Dios es inevitable que un hijo de Dios no progrese. Si tú te das cuenta, en la Escritura, la gran mayoría de los hijos de Dios son gente que es próspera, que ha progresado. Pero ¿por qué progresa la gente? Porque entra en un orden, porque se ocupan de las cosas del Espíritu.
porque le dan la importancia a las cosas espirituales, porque caminan dentro del orden plasmado por Dios. A eso fuimos llamados nosotros. Por eso la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 22 al 24 cita así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos está diciendo que en cuanto a la pasada manera de vivir, yo quiero preguntar, aquí todos nosotros tuvimos un antes y un después de Cristo, ¿sí? Pero dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, dice despojaos del viejo hombre. Cuando dice despojaos del viejo hombre, no está hablando de la naturaleza, está hablando del viejo hombre, y está hablando del alma, de esos pensamientos, de esas prácticas del alma, del entendimiento que teníamos. A medida que tú vas entrando en un orden, lo que Dios te va mostrando son aquellas cosas. El caso de Zaqueo, en el caso de Zaqueo pudo darse cuenta de que él había defraudado, ¿sí o no? ¿Sí? Zaqueo pudo darse cuenta que él había robado. Entonces lo que él hizo es despojarse de ese viejo hombre, despojarse de esos viejos hábitos, despojarse de aquellas cosas que no pertenecían al nuevo hombre, y dice, ahora voy a enmendar aquellas cosas. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto tiene que ver con entendimiento. Aunque lo que estás recibiendo es una palabra espiritual y tu espíritu la recibe, pero tu mente, tu entendimiento también participa en esto. Entonces, cuando tú eres un hombre entendido, ¿sí?, el espíritu te alerta y te dice, mira, estas prácticas ya no corresponden a la vida nueva que te ha sido dada. Por lo tanto, tu alma debe decidir, ¿sí?, despojarse de eso y revestirse de lo nuevo. Y esto no va a salir con ayuno y oración. Sí, es que a veces decimos, ay Dios, estoy orando para que me quites. No, hay cosas que tú las tienes que decidir. Mira, la Escritura habla acerca de las concupiscencias, y el apóstol nos habló un poquito de las concupiscencias, pero las concupiscencias son deseos engañosos que cada uno de nosotros tenemos. La concupiscencia mía no es la misma que la de Luceli, ni la de nadie de ustedes más. A lo mejor con algunos coincidimos, pero no es. Entonces en otras palabras, cada uno sabe de qué pie cojea. Por lo tanto, debemos de estar alerta en esa situación, ¿sí? Y la Escritura dice que tenemos el poder para no ceder a ese deseo engañoso, porque aunque es un deseo, en Cristo dice que Él nos liberó del poder del pecado. Entonces el pecado, dice, ya no se enseñoreará más de vosotros. Entonces el pecado no tiene poder sobre ti, solamente lo que tú puedes decidir, porque todavía eres libre de decidir. Entonces necesitamos entender esto. Yo me despojo y me revisto del nuevo hombre, me revisto de la nueva creación, me revisto del entendimiento espiritual, me revisto de Cristo. Esa es la vida del Espíritu. Ser hallado en Él es entender que la salvación no es solo para ir al cielo, sino es andar en novedad de vida, es vivir esa vida nueva. La salvación, cuando la salvación llegó a tu vida, cuando Cristo llegó a tu vida como salvación, es para que te está mostrando que tú tienes la capacidad en Cristo de vivir de una manera diferente, que si antes caminabas hacia el pecado, pues ahora das una vuelta de 180 grados y le das la espalda al pecado, pero ahora caminas hacia Dios, hacia la voluntad de Dios. Eso es ser hallado en Él. Estar en Cristo es que todas las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Lucas 19:9 dice así: Jesús le dijo, hoy
ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, él estaba diciendo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque él dio muestras de un arrepentimiento. Sus palabras fueron palabras de alguien que se había arrepentido de todo aquello que había hecho. La salvación, contrario a la enseñanza popular, no es solo para ir al cielo, sino es ser consciente de la nueva vida que ahora me habita, pero la nueva vida a la cual ahora yo pertenezco, y esa nueva vida me permite hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y ser hallados en Él es entender que Él vino a buscar lo que se había perdido. Contrario a lo que en algún momento escuchamos, Él no vino a buscar a los que se habían perdido, porque a Él no se le perdió nadie. Él vino a buscar lo que se había perdido, porque algo se perdió en el Edén, ¿sí? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué es lo que se había perdido? El reino, el gobierno de Dios. Adán lo que perdió es el reino. Cristo vino a recuperar el reino. Adán había perdido el gobierno de Dios. Adán decidió no vivir bajo el gobierno de Dios, y todas las generaciones que siguieron naciendo de Adán y Eva, dice que fueron generaciones que heredaron la naturaleza de Adán. ¿Sí? Eso dice la escritura. Entonces era gente que no se sujetaba al gobierno de Dios, pero lo que Jesucristo vino a recuperar es precisamente el reino, y te lo voy a demostrar. Cuando Jesús fue tentado, dice que en una de esas el enemigo le dijo, lo llevó al monte más alto y le dijo, mira, ¿puedes ver todos esos reinos? Todos esos reinos te los voy a dar si postrado me adoras. ¿Por qué le ofrecía el gobierno? ¿Por qué le ofrecía los reinos? Porque hasta ese entonces él tenía el gobierno, ¿sí? Pero cuando Jesucristo dijo, consumado es, cuando Él murió y resucitó, el reino fue recuperado y fue puesto en manos de Jesucristo. Y ahora la iglesia es parte de ese reino, ha sido introducida a ese reino. La iglesia es la encargada de anunciar y manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros estamos en Cristo por causa del reino. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué es lo que ahora nos corresponde a nosotros? Expresar el reino. Es lo que nos corresponde a nosotros, es ser una expresión de ese reino, ser una manifestación de ese reino aquí en la tierra. Ahora, cuando yo hablo de su reino, es muy importante porque Mateo 6:33, ya voy cerrando con esto, Mateo 6:33, escucha lo que dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es tan sencillo pero tan profundo. Buscar el reino de Dios es permitir que Dios gobierne mi vida. Eso es buscar el reino de Dios. Permitirle a Dios que Él tome el gobierno de mi vida.
Vemos cómo Zaqueo permitió, decidió que Dios tomara el gobierno de su vida. A Zaqueo no le importó lo que la gente dijo, no le importó lo que murmuraban, no le importó, porque él sabía que aquello que él había buscado por tanto tiempo lo estaba encontrando en ese momento. Y en ese momento él se tomó de aquello y dijo: me sujeto a la voluntad de Dios. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado, a que nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios, que busquemos el reino de Dios por encima, dice, de todo lo demás, y llevemos una vida que exprese la justicia de Dios. Y dice que en esa sujetarse a esa vida, dice que Él nos dará todo aquello que nosotros necesitamos. Lo hemos dicho muchas veces, en el propósito eterno de Dios todo está presupuestado. Si tú necesitas algo, sea gente, sea economía, sea cualquier recurso para la extensión del reino, para la manifestación del reino, para la expresión del reino, mira, todo está ahí, porque dice: y Él les dará todo aquello que necesiten. Pero cuando estás sujeto al reino de Dios. Y a eso es lo que hemos sido llamados. Ser hallados en Él es precisamente eso, sujetarte al gobierno de Dios y no tener áreas ocultas en nuestra vida. Para Dios no hay nada oculto, pero a veces nosotros tenemos cosas ocultas en nuestra vida, y realmente esto no es sujetarse al reino. Cuando hay áreas ocultas en nuestra vida, no estamos sujetándonos al reino o al gobierno de Dios. Nada se trata de mí, y tenemos que entenderlo. Todo se trata de Él y de su reino. Todo se trata de que nosotros nos podamos conectar a su propósito eterno. Oramos. Padre, gracias porque sabemos que todo está en ti, Señor. Sabemos que dentro de ti, Señor, lo tenemos todo, porque sabemos que tú sobrepasas todo entendimiento, Señor, pero también tú nos llevas a toda verdad, a todo conocimiento, Señor, y tú nos posicionas en esa vida que puede manifestar tu grandeza, Señor, porque para eso estamos aquí en esta tierra, para manifestar la grandeza tuya, para vivir sujetos a tu reino, a tu gobierno, para ser una expresión del mismo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dentro de 8 días vamos a seguir hablando acerca de ser hallados en Él, y realmente ser hallado en Él sobrepasa el entendimiento de para qué estoy aquí en la tierra. Realmente nos lleva a conocer la grandeza del Rey. Amén. Ok. Y bueno, pues nos despedimos de todos aquellos que nos ven a través de las redes, invitándoles a que compartan este mensaje, que más gente pueda conectarse con esta realidad en su vida. Nos vemos a la próxima.